Hola, bienvenido a este vídeo en el que vamos a hablar de recaudación y de otros muchos conceptos que están relacionados con este procedimiento administrativo que tan importante es en la oposición de seguridad social. Vamos a hablar de muchos conceptos. Vamos a hablar de periodo de recaudación, de periodo voluntario, de periodo ejecutivo. Vamos a hablar de plazo reglamentario de ingreso, de reclamación de deuda, de acta de liquidación, de providencia de apremio y, por supuesto, también vamos a hablar de intereses y de recargos. Por tanto, si quieres que todo esto te quede claro en menos de media hora, te recomiendo que te quedes conmigo porque a través de un gráfico bastante visual voy a tratar de arrojar un poco de luz para que todo este entramado cobre sentido. Lo primero que quiero aclararte es que periodo de recaudación, como su propio nombre indica, consiste en recaudar. Por tanto, me da igual que sea en un primer periodo que se denomina periodo voluntario o en un segundo periodo que se llama periodo ejecutivo, que es cuando ya la tesorería se pone nerviosa y bueno, pues saca el fuego que lleva dentro como dragón y viene a por nosotros, generalmente a través de una providencia de apremio que va a implicar, pues a lo mejor, por ejemplo, un embargo, ¿vale? Es decir, cobrarse lo que no se ha pagado de buena fe, ¿vale? En tiempo y forma. Entonces, que no te vayan a confundir estas tres terminologías, ¿vale? El periodo de recaudación es la suma de los posibles periodos en los que se puede proceder con el pago, bien periodo voluntario o bien periodo ejecutivo, ¿vale? Dentro del periodo voluntario, muy importante, si consultas la definición de este periodo, hay dos posibles momentos en los que se puede proceder con el pago. Cuando todo se hace bien de primeras, es lo que se denomina plazo reglamentario de ingreso, y cuando no se hace bien de primera, pero con el toquecito de atención que va a suponer esta lupa, que es un control a la recaudación, pues de segundas podemos hacer frente a ese pago mediante una reclamación de deuda o un acta de liquidación. Vincula siempre las reclamaciones de deuda a la tesorería y el acta de liquidación a la inspección de trabajo, ¿vale? Sin embargo, no siempre la reclamación de deuda se va a emitir, sino que hay veces, lo tienes en el artículo 85 del Reglamento General de Recaudación, que se puede pasar directamente a la providencia de apremio sin previa reclamación de deuda. Que es ¿y cuáles son esos dos casos? Pues esos dos casos son cuando se han cumplido con las obligaciones, ¿vale? Pero no se ha procedido con el pago. Eso sí, la liquidación tiene que estar correctamente calculada, ¿vale? Ese correctamente calculada es súper fundamental para que aplique esa providencia de apremio, ¿vale? Y da igual que se utilice el sistema de autoliquidación o el sistema de liquidación directa, ¿vale? Vamos a verlo después con un poquito más de tranquilidad para que te quede claro y sepas diferenciar ese concepto de correctamente, porque es el matiz diferencial entre que aplique providencia de apremio de forma directa sin previa reclamación de deuda o al revés, sea uno de los motivos tasados por el que corresponde reclamación de deuda, ¿vale? También procede providencia de apremio de forma directa, sin reclamación de deuda previa, cuando se utiliza el sistema de liquidación simplificada, que recordarás que es, entre otros, el que utiliza los autónomos, ¿vale? Siempre el pobrecito autónomo es el que, bueno, pues menos posibilidad tiene de resarcirse con la seguridad social cuando las cosas se ponen feas. Directamente a premio, sin reclamación de deuda previa, ¿vale? Te decía que íbamos a hablar de muchos más conceptos y esos otros conceptos los tengo en este segundo esquema que amplifica el primero, ¿vale? Hemos visto ya la suma de esos dos periodos, voluntario y ejecutivo, como el resultado del periodo de recaudación completo, ¿vale? Pero a partir de este control de la recaudación pueden pasar cosas que implican que no se ha hecho del todo bien, ¿vale? Lo primero que quiero decirte es que en la seguridad social se recaudan muchos tipos de recursos. Yo voy a hablar aquí de las cuotas, que es el recurso por antonomasia más importante que nos es de aplicación. Aunque en el artículo 1 del Reglamento General de Recaudación tienes absolutamente todos los recursos que se recaudan y sus correspondientes plazos reglamentarios de ingreso, ¿vale? En el caso de las cuotas, el plazo reglamentario de ingreso lo tienes en un vídeo anterior mío. Te diré que para cuenta ajena es el mes siguiente al de devengo de la liquidación. Por tanto, si tenemos una liquidación de abril, pues el plazo, el mes siguiente sería mayo, ¿vale? Tienes que cumplir con las obligaciones y con el pago de esas cuotas en el mes de mayo. En el caso de los trabajadores por cuenta propia, por ejemplo, un autónomo, el plazo reglamentario de ingreso sería el mismo mes de la liquidación de la cuota. Por tanto, la cuota de abril se paga
en abril, ¿vale? Acuérdate eso que decía de trabajador por cuenta propia, propio mes, ¿vale? Vuelvo a decir, los pobres autónomos siempre tienen un poquito menos de libertad en el sistema, o parece que así es, ¿no? Para que te acuerdes un poco la diferenciación entre un tipo de trabajador y otro, ¿vale? La cuenta ajena y la cuenta propia. Bien, con respecto a estos iconos que estás viendo en verde y en rojo, simbolizan haber cumplido con las obligaciones del artículo 29, ¿vale? El verde significa que has cumplido con las obligaciones con la seguridad social y el rojo que no has cumplido. Esas obligaciones las tienes en un anterior vídeo mío de tesorería, cuando hablábamos de las cotizaciones, y significan que sabes que existen tres sistemas de liquidación, sistema de autoliquidación, en el que tú mismo calculas la cotización a la seguridad social y en consecuencia la obligación consiste en enviarle el documento de cotización o la liquidación a la seguridad social. Algo que puedes hacer hasta el último día del mes siguiente al que corresponda, ¿vale? Lo tienes el detalle aquí, ¿vale? Veíamos incluso un ejemplo en que consistía el RLC, ¿vale? Y el RNT en azul y en naranjita. Y aquí a la derecha al margen, como siempre en mis apuntes, tienes el resumen, la parte clave esencial del concepto del epígrafe o del artículo, ¿no? Entonces tenemos que las obligaciones en el sistema de autoliquidación son transmitir la liquidación o el documento de cotización, ¿vale? Y el plazo es el último día natural. En el caso, por ejemplo, de un trabajador por cuenta ajena, estamos diciendo que el plazo reglamentario de ingreso es el mes siguiente, ¿vale? Por tanto, una liquidación de abril tendríamos hasta el 31 de mayo para cumplir con las obligaciones y hacer el pago, ¿vale? En el caso de la liquidación directa, las obligaciones, como es la seguridad social, la tesorería, la que va a hacer el cálculo, pasan por solicitarle al servicio común que haga el cálculo, ¿vale? Porque de oficio no lo va a hacer. Y para ello habrá que transmitirle los datos necesarios por vía telemática. Pues cuando eso se produzca, habremos cumplido con las obligaciones. ¿Y qué plazo tengo para eso? Pues el penúltimo día natural, ¿vale? Por tanto, vuelvo a incidir, en caso de cuenta ajena, ¿vale? El plazo reglamentario de ingresos estamos diciendo que es el mes siguiente al de devengo de la liquidación. Por tanto, aquí tendríamos hasta el 30 de mayo, natural, ¿vale? Importante, no hablamos de días hábiles, sino naturales. Tendríamos hasta el 30 de mayo para cumplir con las obligaciones y para pagar las liquidaciones correspondientes al mes de abril, ¿vale? Recuerda, muy importante, que en el sistema de liquidación simplificada, entre ellos están los autónomos, no aplicaban obligaciones. ¿Por qué? Porque está todo un poco premeditado, ¿vale? Se hacían esa elección de bases provisionales que después al año siguiente se van a regularizar y que incluso a lo largo del año se pueden cambiar un número de veces determinadas, que actualmente ese número son 6. Bien, pues si rescato de nuevo el esquema y lo ampliamos, lo que tienes que saber es que, bueno, pues en función a si se han cumplido o no se han cumplido esas obligaciones, la Seguridad Social nos va a sancionar de alguna manera, ¿vale? Las sanciones van realmente por un lado, aquí lo que vamos a hablar en concreto son de recargos, ¿vale? Para no mezclar terminología. Los recargos lo que suponen es que nos van a hacer pagar un poco más, ¿vale? Entonces, como una especie de multa, y el recargo se aplica desde que concluye el plazo reglamentario de ingreso, ¿vale? Hacia delante. Entonces, en el momento que yo ya no he pagado un plazo reglamentario de ingreso, de forma, podemos decir, pseudo-automática, ya sé que voy a tener que hacer frente al recargo. El recargo no me lo va a quitar nadie. Vamos a ver que esto no es tan así con los intereses, ¿vale? Pero el recargo va a misa. Entonces el recargo se aplica sobre el principal, ¿vale? Vamos a suponer que mi principal son cuotas, yo soy una empresa de 10 trabajadores y no he cumplido o sí he cumplido con las obligaciones, pero vamos a ver cómo va a ser el recargo en cada caso, ¿no? Bien, pues si yo he cumplido con las obligaciones, ¿vale? Pero no he hecho el acto material de pagar, pues voy a tener un recargo del 10% si lo hago al mes siguiente. Si rescato mi ejemplo, liquidación de abril, pago en mayo, el mes siguiente sería junio, ¿vale? Entonces, si yo hago frente al pago en junio, como he cumplido, estoy en el ejemplo verde, pues tendría que añadir un 10%, ¿vale? Si no lo hago en junio y ya me voy a julio o posterior, por eso pone mes mayor a 1, ¿vale? Mes siguiente o posterior, ya el recargo va a ser del 20%, ¿vale? ¿Eso va a implicar que voy a recibir sí o sí una reclamación de deuda? No tiene por qué. Volvemos a lo que te decía en el artículo 85. Si yo
he cumplido con las obligaciones, la liquidación está correctamente calculada, ¿vale? Y lo único que he hecho es no ingresar, falta de ingreso. La Seguridad Social, la Tesorería, no me tiene que notificar reclamación de deuda alguna porque está todo bien hecho. Lo único que falta es que yo cumpla con el pago. Entonces, lo que voy a recibir sería una providencia de apremio sin previa reclamación de deuda, ¿vale? Eso implica que tengo que hacer frente, sí o sí, de todas formas, a los recargos, aunque no haya recibido esa reclamación de deuda. Sí, ¿vale? Que no te entre duda que no siempre es algo que vaya a continuación de otro. La reclamación de deuda no tiene que ir siempre precedida de la providencia de apremio. Hay esos dos motivos, el 1.a y el 1.b del artículo 85, en los que se puede recibir o se va a recibir la providencia de apremio previa sin reclamación de deuda. Sin embargo, te anticipaba que los intereses no siempre vaya a tener que hacer frente. En efecto, aquí tienes que yo, cuando reciba la notificación de la providencia de apremio, que puede ser de forma directa o puede ser después de una reclamación de deuda y hasta de liquidación, ¿vale? Porque sí o sí, si yo no pago la reclamación de deuda o el acta de liquidación que reciba, después va a llegar el apremio, sin duda alguna, ¿vale? Pues yo tengo 15 días, ¿vale? Desde la notificación para hacer ese pago sin que se me exijan los intereses que se han ido devengando, ¿vale? Porque aquí, en la lupa, si te das cuenta, había dos conceptos que aplican. Por un lado, el recargo sobre el principal, ¿vale? Es decir, lo que te decía, que sí o sí voy a tener que hacer frente y que va a misa, pero por otro están los intereses también sobre el principal, pero solamente a efectos de devengo, ¿vale? No es que sí o sí vaya a tener que yo hacer frente, solamente voy a tener que hacer frente si transcurrido 15 días desde la notificación de la providencia de apremio, no he pagado la deuda y entonces ya sí que me los van a exigir, ¿vale? Aprovecho para decirte que este plazo de 15 días posteriores a la notificación también sirven para el arranque del devengo de intereses, pero en este caso sobre el recargo, ¿vale? Aquí el devengo de intereses era sobre el principal, a partir de la lupa, y a partir del día 15, después de la notificación de la providencia de apremio, el interés se devenga sobre el recargo, ¿vale? Habrás visto en el reglamento de recaudación que te indica que nunca podrán aplicar doblemente intereses por un mismo concepto. Pues a eso se refiere, que aquí el interés va sobre el principal y aquí inicia sobre el recargo. Por tanto, que nadie aquí vaya a hacer la suma de el recargo y el principal a la vez. El principal va a seguir devengando intereses, pero va en una vía paralela a la del recargo, ¿vale? Entonces, porque se inician en momentos distintos. Entonces, bueno, que tengamos en cuenta, ¿vale? Que es un poquito caprichoso el procedimiento, pero a medida que lo desmenuza va cobrando bastante sentido. El otro escenario que nos queda es el rojo, el no haber cumplido con las obligaciones, ¿vale? Si no he cumplido con las obligaciones, la tesorería no sabe cuánto tiene que recaudar y entonces va a proceder siempre reclamación de deuda. Fíjate que aquí procede reclamación de deuda o hasta de liquidación en caso de que se trate de la inspección de trabajo, mientras que arriba no. Arriba era casi un proceso, como te decía, pseudo automatizado. ¿Por qué? Porque como has hecho bien los deberes, o la primera parte de ellos, porque no has pagado y por eso te va a aplicar un recargo, no hace falta que recibas esa reclamación de deuda o acta de liquidación. Siempre que esté, insisto, correctamente calculada, ¿vale? En este caso, en el caso de que no hayas cumplido con las obligaciones, pues sí que vas a recibir una notificación de reclamación de deuda si es por parte de la tesorería o de acta de liquidación si es respecto a la inspección de trabajo. Cada una tiene en función a la fecha, no me voy a meter ahí para no hacer el vídeo demasiado largo, ¿vale? Un plazo para tu pagar, ¿vale? Y es ese vencimiento de ese plazo el que va a condicionar el porcentaje del recargo. Si lo haces antes del vencimiento de ese plazo que te otorga la reclamación de deuda o el acta de liquidación, pues el recargo va a ser un 20%, que si te das cuenta es el más desfavorable del caso anterior. Tiene sentido, porque aquí medio hiciste bien las cosas, aquí no, aquí lo has hecho mal porque no has cumplido ni siquiera las obligaciones. Entonces empezamos, como suelo, en el techo del anterior caso, ¿vale? Por si te sirve de referencia para estudiártelo. Y si no cumples, pues ya nos vamos a un recargo mucho más desfavorable, un 35%. ¿Que no cumples y sigues sin pagar? Pues entonces sí o sí nos vamos a ver las caras en la providencia de apremio. Y entonces ya aplicará la posible exigencia de intereses en caso de que nos sigas sin pagar y nos vayamos a más de 15 días posteriores a esa notificación, ¿vale? Por último, para cerrar el vídeo, te quiero enseñar, bueno, pues dos casos de la reclamación de deuda para que enfatice eso que te decía de cuando está correctamente calculada y cuando no.
Vamos a trabajar en lo que queda de vídeo el artículo 61, que son qué pasa cuando hay falta de cotización, el artículo 62, que es qué pasa cuando procede reclamación de deuda, y el artículo 65, que es qué pasa cuando hay acta de liquidación, ¿vale? Que lo tengo un poquito aquí, más adelante, ¿vale? Bien, pues tienes que saber que ante la falta de cotización pueden darse tres escenarios, básicamente. Recibir una reclamación de deuda, que lo hace la tesorería, recibir un acta de liquidación, que lo hace la inspección de trabajo, ¿vale? O recibir una providencia de apremio, que de nuevo lo hace la tesorería. No mezcles acta de liquidación con propuesta de liquidación, ¿vale? Porque propuesta de liquidación y acta de liquidación lo hace la inspección de trabajo, pero la diferencia es que el acta va dirigido directamente al sujeto responsable del abono de la deuda, mientras que la propuesta es una comunicación entre la inspección y la tesorería, es decir, entre administraciones públicas, ¿vale? Entonces, bueno, pues un matiz importante para que no te lleve a equivoco cuando se hable de esta terminología bastante completa, porque has visto que salen muchos vocablos. Bien, pues vamos a tratar solo el apartado A, ¿vale? Son en total 4, realmente son 5, porque en el punto 2 habla de la deuda por derivación, es decir, los responsables solidarios, subsidiarios y mortis causa, ¿vale? Pero en este caso vamos a hablar del primero, que yo a su vez además lo divido en dos. Tenemos aquí al margen, bueno, pues sabéis que mi temario es bastante visual, pues los iconos con los que yo represento cada uno de los apartados legislativos. Del apartado A, yo he dividido en dos las situaciones que se pueden dar. Por un lado, un trabajador que está en alta del que no se han cumplido las obligaciones, que si volvemos aquí al PowerPoint sería el ejemplo del documento de cotización rojo, ¿vale? Y el segundo caso es que, habiéndose cumplido, como indica, ¿vale? Contenga errores, ¿vale? Entonces está el trabajador en alta, si hemos cumplido con las obligaciones, por eso pinto el documento en verde, pero tiene errores, ¿vale? Que por eso le pongo el icono del insecto, que está siempre en la terminología de tecnología e informática vinculado con los errores, ¿vale? Pues ahí procedería reclamación de deuda. Sin embargo, si nos vamos al artículo 85 de la Providencia de Apremio, lo que nos dice es que hay falta de ingreso de la totalidad o de alguna aportación, ¿vale? Cuando con trabajadores dados de alta se hayan cumplido las obligaciones, ¿vale? Liquidaciones transmitidas o documentos de cotización dentro de plazo, pero siempre que esté correctamente calculado, ¿vale? Aquí da igual que se trate del escenario del sistema de autoliquidación o de liquidación directa, ¿vale? Porque las liquidaciones practicadas por la tesorería, también dentro de plazo, sirve para esa providencia de apremio sin previa reclamación de deuda o acta de liquidación, ¿vale? Pero tiene que estar correctamente calculada, es lo que te quería decir. Mientras que aquí, si te das cuenta, el matiz está en que no está correctamente calculada, sino que presenta errores. Y por eso sí que procede una reclamación de deuda, ¿vale? Por ampliar un poquito este artículo, me voy a meter un poco en el apartado B, y es cuando el trabajador, que es este caso de aquí, está en alta, pero no consta en el documento que se le ha mandado a la tesorería, ¿vale? Imagínate, soy una empresa de 10 trabajadores y solamente informo en la liquidación de cuotas, por ejemplo, de 8. Faltan 2, pues sobre esos 2, por eso pongo el icono del interrogante, a todos los efectos lo van a tratar desde la Tesorería General de la Seguridad Social como si no se hubiesen cumplido las obligaciones respecto a ellos mismos. Es decir, es como si nos viniésemos al primer caso de los que hemos visto, ¿vale? Entonces, pues en consecuencia, ¿qué implicación va a tener? Pues que en vez de, y esto es típica pregunta de supuesto práctico, irnos a un recargo del 10 o del 20%, estaríamos en este segundo caso, porque respecto a esos dos, no con respecto a los otros 8, solamente respecto a esos dos, se van a entender que no se han cumplido las obligaciones, ¿vale? De los otros 8, ahora tenemos que ver si está correctamente la liquidación realizada o no, porque si está correctamente realizada, estamos de derecho aquí. Y si, perdón, si está correctamente realizada, procedería una providencia de apremio en caso de que no se proceda con el ingreso. Y si no está realizada correctamente, estaríamos aquí, ¿vale? Que por eso te pintaba el icono del insecto, ¿vale? Porque sería un trabajador en alta del que se han cumplido las obligaciones, pero con presentación de errores, ¿vale? Bien, pues hasta aquí el vídeo. Lo que trato es de muchos conceptos que están relacionados con el periodo de recaudación,
haberlos ido descomponiéndolo poquito a poco. Por un lado, los conceptos teóricos, por otro lado, el tema de los intereses y de los recargos, y por otro, el tema de las obligaciones y los porcentajes a los que se vinculan, ¿vale? Espero que te haya gustado el contenido porque hemos llegado a nuestro destino. Gracias.